de día no había luz al cuarto de la y había luz al cuarto de la Muy buenas noches, estimados diplomantes. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Wilson Villarroel, que mi nombre ya pueden verlo en la imagen que está allí en sus pantallas. No es necesario que tengan ustedes su imagen, excepto por estos primeros minutos, María Eugenia, no se escape, para que podamos conocernos por lo menos al principio, ¿no? Entonces, veo que ya están en número regular, creo que están todos porque los veo 22 participantes, por lo que presumo que están casi todos, salvo alguien que por razones de fuerza mayor no pueda estar presente. Haré casi de manera inmediata mi ingreso a través justamente o haré la presentación del programa, que es precisamente lo que nos interesa esta noche, tener una cierta aproximación. Me van a decir, por favor, si es que aparece en su pantalla. Ha aparecido en su pantalla, ¿verdad? Sí, Lisa. Sí, aparece Licen. Ya, muy bien. Entonces, esta noche vamos a comenzar con nuestros temas, no sin antes hacer una revisión justamente sobre sus contenidos. En todo programa de carácter de formación de posgraduados, siempre tienen que tener un programa analítico porque como ya hay carga horaria, no saben ustedes si van a necesitar en algún momento convalidar, digamos, esa carga horaria en algún otro programa. Esto especialmente cuando uno viaja al exterior y entonces hay necesidad de hacer acopio de todos nuestros antecedentes académicos. Y un programa tiene esas características, el programa académico, en el que hay reconocimiento de carga horaria, debe tener como, bueno, una fotografía actualizada del docente. Yo debo confesarles que no he querido poner una actualizada porque quizás eso pueda inhibirles de seguir estudiando y bueno, pues he puesto una que me favorece. Pero eso sí, lo que he señalado es todo lo demás, que sí es cierto, porque más que antecedentes profesionales, lo que ustedes tienen que ver son los antecedentes académicos, para anticipar cuáles son las áreas especialmente calificadas en las que trabaja su facilitador. Entonces tienen ustedes aquí esos detalles que son los que a ustedes verdaderamente les interesan, ¿no? El programa como tal debe ser siempre desarrollado conforme a los puntos que se van a impartir. Entonces, lo que aquí tenemos es los aspectos generales en el primer punto. Luego ingresaremos a ver también dentro de las disposiciones generales, algunas que son muy propias, muy configuradoras de lo que es la modalidad de contratación por licitación pública. No les he preguntado quiénes son abogados, pero para quienes
sean del área jurídica, como lo soy yo también, todas las modalidades de contratación siempre se estudian en comparación con la modalidad de licitación, porque es la más completa. Y digo esto para los abogados, porque así como en el ámbito procesal, digamos, nosotros estudiamos todos los procesos en comparación al ordinario, que es el más completo, el que tiene más formalidad, es en el que advertimos un mayor número de rigores formales. Lo mismo sucede en la contratación administrativa o la contratación estatal. La modalidad de licitación y de ellas la licitación pública nacional es no solamente la más importante, la más recurrida, sino la que contempla el mayor número de exigencias. Bueno, la licitación internacional quizás tenga un nivel de complejidad mayor, pero no es sino en razón a que precisamente la convocatoria trasciende nuestras fronteras, pero ello no le añade sustancialmente algo mayor a lo que ya tenemos en la modalidad de licitación pública nacional. Entonces, si me permiten conocerlos personalmente, a ver, sé que la asistencia tiene que estar siempre, va a estar siempre registrada. Nuestra coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez, en más de alguna ocasión se va a hacer ya presente para que podamos hacerles saber que estamos justamente dentro de lo que es una... Dejaré de compartir para poderlos conocer. A ver, Claudia Ross, si pueden ponerme su imagen, sí. Pueden ahora sí responderme a través de su micrófono simplemente. No siempre estamos en condiciones de presentarnos porque por muchas razones, ¿no? Acabamos de llegar de la oficina y estamos atendiendo a veces a la familia y bueno. Entonces, Claudia, ¿usted qué profesión tiene? Claudia Ross. Muy buenas noches, licenciado, un gusto. De profesión economista, he trabajado bastante tiempo en el gobierno municipal de La Paz en una subalcaldía como responsable de procesos de contratación y hace 5 años no trabajo porque soy mamá full tiempo, pero ya quiero retomar estudios, actualizar conocimientos para ya volver a trabajar el siguiente año. Ya han crecido los chicos. Qué bien, licenciada, la felicito por ese su empeño. María Eugenia Yuca. Eso, María Eugenia, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es María Eugenia Yuca, de profesión administradora. Trabajo actualmente en un área de salud, en la parte administrativa. Actualmente ocupo el cargo como responsable de SICOES, como usuario de registro dentro de la entidad en la que trabajo. Es un cargo reciente, es por eso la full necesidad de llevar un diplomado, cursos y prepararse, ¿no?, en este área. Qué bien, la felicito, María Eugenia, y que tenga usted ese empeño. Gracias. Vanessa, licenciada Vanessa Barrientos o doctorita, no sé. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado, o doctor, perdón. Soy ingeniera comercial. Ya. Trabajo en la Corporación de las Fuerzas Armadas. También soy militar de profesión, capitán. Y bueno, ahora como soy ingeniera comercial, estoy en la parte administrativa y estoy en la necesidad, ¿no?, de saber las normas y lo que es contrataciones para mi trabajo. Qué bien. Y va a ser un gusto pasar este módulo con usted. Ojalá, espero que podamos estar o yo pueda estar a la altura de las expectativas que ustedes están formulando. Muchas gracias por atendernos. Gabriela Espinosa, sí. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Gabriela Espinosa, soy economista de profesión, trabajando en diferentes entidades relacionadas con pequeñas empresas públicas estratégicas
área de los militares en COSMIP, en el área de contrataciones también. Qué bien. Gusto conocerlo. Muchas gracias por hacernos conocer esos detalles y haber irrumpido incluso en su hogar, licenciada. Un gusto realmente. ¿Ya? Jenny Lourdes. Licenciado, buenas noches. ¿Me escucha? Muy buenas noches. Sí, sí, sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo soy profesor economista y la inquietud que tengo de pasar el diplomado es que la verdad me gusta mucho el área de contrataciones, ampliar y abastecer más mis conocimientos. Qué bien, licenciada. Muchas gracias por su presencia. Para usted un gusto también estar con usted, licenciado. Adelante, don Jorge Flores. Le escucho. Buenas noches, doctor. Un gusto lo que es iniciar el curso con usted. Mi profesión es auditor financiero. Bueno, trabajo en la parte administrativa y el propósito de tomar este curso es reafirmar y tener mayores conocimientos en el tema de contrataciones. Ya. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por estar presente y hacernos conocer estos detalles de su trayectoria y sus expectativas. Muchas gracias. Licenciada o doctorita Gabriela Chino, por favor, la puedo solicitar. Buenas noches, licenciado. Sí, mi nombre es Gabriela Chino. Actualmente trabajo en una entidad pública en la parte de contrataciones. De profesión, contador público autorizado. Y bueno, para el diplomado más que todo es para absolver mis dudas, ¿no? De algunas que tengo todavía. Ya, qué bien. Muchas gracias, contadora Gabriela. Ha de ser un placer contar con su presencia en la siguiente. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias. Don Dante Ismael. Buenas noches, doctor. Yo soy colega suyo, soy abogado. He trabajado en la parte pública y ahora trabajo de manera privada. Sí. Del derecho corporativo, más que todo en el derecho administrativo y asesorando a empresas para temas de licitaciones públicas. Lo que quiero es actualizar mis conocimientos en la materia. Ya, muy bien. Qué bien. Doctor, un gusto entonces saber que es usted colega mío y además le cuento que lo que me gusta es que esté en el ámbito corporativo, que esté en el ejercicio profesional. Al otro lado, más frecuente es siempre encontrar profesionales que están prestando servicios en la función pública y a veces no tomamos en cuenta la otra perspectiva que tenemos desde el ámbito privado, y eso creo que es lo que conviene reiterar en lo que hace a su importancia. En unos instantes más haré referencia justamente a esos aspectos. Gracias nuevamente. Nada, doctor. Bien, Vanessa Barrientos. Licenciado, ya me presenté. Ah, ya se presentó, perdón, sí, perdón, ya, está bien, está bien. Entonces, Madeleine, si por favor nos puede hacer conocer sobre usted. Su micrófono, por favor. Eso. Buenas noches, licenciado. Me llamo Madeleine Murillo, soy auditora financiera. Trabajo en una institución pública en la parte administrativa. Este curso lo estoy tomando para ampliar mis conocimientos precisamente en las adquisiciones que ahora estamos en pleno proceso, ¿no? Muchas gracias. El gusto para nosotros, estimada Madeleine, muchas gracias y la felicito por ese su fondo. Pareciera que usted nos está contactando desde las Bahamas. Un espíritu sumamente caluroso. Espero que le vaya bien así.
Gracias. Gracias, Elena, Licen. Elena, estamos a sus órdenes. Elena Des. Su micrófono, por favor, Elena. Ahora sí. Buenas noches, licenciado, un gusto. Soy administradora de empresas de profesión y actualmente estoy trabajando en una empresa pública y he tomado el diplomado más que todo para ampliar mis conocimientos en contrataciones y actualizarme, ¿no?, en la normativa vigente actual. Qué bien, Elena, muchas gracias por estar presente. Leonel. Licen, buenas noches, Licen, mi nombre es Leonel Cruz Tejerino, abogado de profesión, trabajo en la Caja Nacional de Salud de Uyuni y será un placer pasar este diplomado con usted, Licen. Gracias. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, un gusto. Laura Anaí. Buenas noches, Licen. Buenas. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Laura Terrazas, soy de profesión ingeniera civil. En estos momentos no estoy trabajando, por lo que me estoy dedicando más a ampliar mis conocimientos y más que todo mi interés en este diplomado es poder captar toda la información sobre las contrataciones públicas y aplicarlo, pero desde el lado del proveedor, ¿no? Del contratista. Qué bien. Entonces coincide con la necesidad que hace unos instantes he expresado de ver también y abordar el tema desde la perspectiva del proveedor, de quien suministra un bien o un servicio. Muchas gracias. A usted, Licen. Elba González. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Elba González, soy auditor financiero. Trabajo actualmente como consultor en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Qué bien. Un gusto. Un gusto igualmente. María Eugenia. María Eugenia. Yuca. Ah, no, ya nos habló, ¿no? Sí. Licenciada, sí. Claudia Ross también. Flor Birgits. Buenas noches, licenciado. Soy Flor Brigitte Pérez. Actualmente estoy trabajando en la unidad de compras y más que todo por eso lo he tomado el diplomado para ampliar mis conocimientos y actualizarme, ¿no? Ya que cada vez se actualizan todas las normas. Qué bien. Muchas gracias, Flora, de ser un placer. Un gusto. Listo. Roberto Alfaro, debe ser, supongo. Roberto. No está presente, Roberto. Bueno, supongo que la licenciada Karen va a tomar en cuenta estas circunstancias. Walter Arroyo, por favor. Licenciado, doctor, buenas noches. Soy Walter Arroyo, ingeniero agrónomo de profesión. Trabajo en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y me interesa este diplomado por actualizar mis conocimientos en el área, porque en el área de fiscalización se hace seguimiento a la ejecución de obras, también a los procesos de contratación. Muy bien. Un gusto contar con su presencia, Walter. Que le vaya muy bien. Gracias. Milenka Erika. Licenciado, perdón, doctor, buenas noches. Yo soy administradora de empresas. Hasta hace poco trabajé en la unidad de bienes y servicios y por eso mi inquietud de conocer a detalle lo que son las contrataciones estatales. Un gusto conocerlo y va a ser un placer llevar este módulo con usted. Gracias, muchas gracias, Milenka. Que le vaya muy bien. Rocío Ibetz. No está, ¿no? Rocío Ibetz.
aparece simplemente su nombre. Ibar S. Aguilar. Aguilar debe ser, ¿no? O Águila también a veces. Sí, Buenas Aguilar. noches, licenciado. Un gusto. Adelante. Bueno, mi nombre es Ibar Aguilar Calle, soy ingeniero civil de profesión. El curso el diplomado me ha interesado porque actualmente estoy trabajando en un municipio, el municipio de Paña, aquí en Oruro, y más que todo he tomado esto para profundizar mis conocimientos sobre este tema que aquí se maneja frecuentemente. ¿Ya? Eso es, Luis. Oh, muchas gracias. Un gusto, entonces, Ibar, contar con su presencia. Giovanna Guzmán. Licenciado, doctor, buenas noches. Mi nombre es Giovanna Guzmán, soy administradora de empresas. Actualmente estoy trabajando en una empresa minera, pero hasta este año, hasta febrero, estaba en lo que es contrataciones de Hospital General San Juan de Dios. He tomado este diplomado porque ha cambiado mucho la normativa a partir de la pandemia y para tener mis conocimientos actualizados. Un gusto pasar ese módulo con usted, doctor. Gracias, Giovanna. Un gusto estar con usted. Gracias. Justo. ¿Está Justo? Sí, doctor, buenas noches. Soy contador, actualmente estoy trabajando en un gobierno municipal. Sí. El motivo para que me inscriba a este curso de diplomado es para ampliar mis conocimientos, ¿no? En el tema de contrataciones estatales. Nada más, gracias, doctor. Qué bien, un gusto realmente tener. Lady Solís. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Lady Solís, de profesión administradora de empresas, y actualmente estoy desempeñando funciones en yacimientos de litio bolivianos. ¿Qué espero de este diplomado? Es ampliar conocimientos, profundizar un poco más acerca de la normativa. No, muchas gracias, Lady. Muchas gracias por su presencia. Leonel está con... No está, creo. Bueno. Ya me presenté, Licen. Ya se presentó. Bueno. Ya. Entonces, no sé si alguien más faltaba y quisiera participar. La idea era, además yo debo confesarles, de saber con quiénes estoy contando. Algunas veces es un de abogados, entonces hay que darle un énfasis en aspectos jurídicos. En otras ocasiones, como en esta, ¿no? Los profesionales son más bien de diversas áreas, entonces lo que vamos a ver son, en su caso, otro tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, volveré a reponer mi programa para que podamos tener una visión de conjunto sobre lo que vamos a ver en esta oportunidad. Fíjense ustedes, les reitero una vez más el agradecimiento que tengo. Lo que nosotros vamos a hacer es quizás un tanto distinto a lo que un curso de actualización CENCAP de la Contraloría, digamos, provee. Actualización de datos, cuáles son los nuevos formularios que han aparecido, o quizás se han consignado nuevos montos a la hora de la contratación estatal, porque si bien estos cursos son muy útiles desde un punto de vista eminentemente práctico, lo que ya se tiene que ver a nivel de un curso de posgraduados son temas que hacen a la reflexión misma sobre los contenidos del diplomado y las categorías propias que se están manejando. No podemos soslayar que este es un módulo que está centrando su atención en las disposiciones que tenemos en las normas básicas.
las normas básicas de administración de bienes y servicios, que es uno de los sistemas que vino a traer o a establecer la ley SAFCO en 1990. Y por lo mismo implica un régimen jurídico especializado. Entonces, si son normas que tienen ese cariz, que tienen esa naturaleza, reitero, tenemos que asignarles el punto de vista jurídico para advertir de su importancia, de la trascendencia que tienen. Por ello es que fíjense ustedes cómo ya en el programa analítico dice necesidad de acotar las categorías involucradas, porque no es lo mismo la contratación estatal que la contratación pública. Hay de por medio algunos aspectos que no vamos a ingresar porque no hay el número de profesionales del área jurídica que amerite hacerlo. Es un tema de palpitante actualidad para los abogados. Pero debo hacerles referencia a que en nuestro país tenemos un notable retraso en ese aspecto. Nuestra visión de lo que es la contratación en el ámbito estatal es una visión bastante simplificada a comparación de lo que ocurre en el resto de los países del área. Y ni qué decir con respecto a sistemas jurídicos más evolucionados, como por ejemplo en Argentina o en España, donde hay algunas distinciones y precisiones que deben realizarse, justamente acotando estas categorías. Una es la contratación estatal y otra es la contratación pública. Algunas veces coincide la contratación estatal o pública. A continuación, eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a revisar los principios que fundan la contratación estatal o pública. Por supuesto que yo tengo que hacerles saber que los principios no son estos los únicos, aunque estos que aquí estamos señalando son apenas dos de los varios que vamos a ver en las normas básicas, ¿no? Son, y de hecho tienen que ser complementados en la visión y en la aplicación integral que hagamos de los mismos desde los principios generales del obrar administrativo que tenemos en la ley del procedimiento administrativo, en la Constitución. Entonces, estos que aquí están consignados son apenas dos de los varios, deben haber por lo menos una veintena. No vamos a revisarlos desde luego todos, pero eso sí vamos a detener nuestra atención en el alcance conceptual de estos principios de libre participación, el de transferencia, bueno, y algunos que nos han de llamar seguramente la atención. Luego ingresaremos, tal como están las normas básicas, ¿no? A ver los términos que se emplea en la contratación a cargo del Estado, la denominación que tenemos, ¿no? Algunos puntos que son importantes a la hora de ejecutarse un contrato. En caso de incumplimiento de un contrato que se ha celebrado entre la entidad público estatal y que, bueno, por razones de caso fortuito, fuerza mayor y otras causales, porque no son las dos únicas, y otras causales, bueno, pues debieran merecer nuestra atención. Hago un pie de página. Resulta que lo que vengo insistiendo en todos estos, en todas las versiones, en realidad, en lo que hace a la contratación, es que solemos suponer, especialmente cuando prestamos servicios en la unidad administrativa de algún ente público estatal, que nuestra tarea se circunscribe únicamente a lo que a veces en el manual de funciones tenemos en la oficina, señalándonos que cuando estamos tramitando, cuando estamos gestionando una contratación, lo que las normas básicas con evidente impropiedad, que en su momento se explicará por qué esto es así, llama proceso de contratación, lo que a veces soslayamos, les decía, es que la contratación recién está comenzando en sus efectos jurídicos. La contratación, ¿no?, tiene una vida, un transcurso
no solamente jurídico en sus inicios, como cuando se convoca y se adjudica el contrato en términos generales, sino, ¿no?, materialmente. Y a veces, a esto a lo que quería llegar, resulta que nosotros no anticipamos, porque nadie tiene una bola de cristal, nadie puede leer el futuro. Nosotros no nos damos cuenta que pueden suscitarse problemas, y fíjense qué interesante, que nos involucren, inclusive como parte, digamos, de la unidad administrativa, o de la unidad solicitante, o de la misma unidad jurídica. Hay abogados que no están muchas veces muy al tanto de las recientes disposiciones o interpretaciones, incluso recomendaciones procuradoriales, que exigen que los abogados tengan que estar empapados de lo que es la ejecución del contrato. Entonces, resulta que pudiesen presentarse contingencias en tránsito de la ejecución de ese contrato, o incluso frustrarse, ¿no?, la contratación misma, y llegar esto no solamente a recursos administrativos, sino a la vía judicial. Y entonces, de manera sorpresiva, ¿qué es lo que me ocurrió con más de algún cliente? ¿No? Un servidor público que me dice, ¿cómo me puedo acordar? Me decía en el bufete, todos los detalles, más allá de lo que consignan nuestros documentos, de lo que ocurrió hace 2 años. Y ahora resulta, ¿no?, que tengo que presentar informes sobre cuáles fueron los criterios para hacer el diseño del plan de contrataciones, etcétera. Y bueno, incluso yo no estaba en ese entonces, pero claro, yo soy miembro de la unidad administrativa, y resulta que ahora se ha abierto un proceso ya judicial, estamos en problemas con el que fue nuestro proveedor, nuestro suministrante, y entonces yo estoy tomando ya las previsiones del caso. Entonces, a veces ocurren estas circunstancias. Por lo general, no ha de ocurrir esto en nuestras gestiones de contratación, porque la mayoría de nuestros procedimientos de contratación concluyen felizmente. Pero qué pena, ¿no? Hay un porcentaje, aun cuando sea menor, 1 de cada 10 casos o 15 de cada 100, que no tienen ese término feliz, y que supone o supondría que en algún momento vamos a ser requeridos nuevamente para ver de esas circunstancias posteriores. Entonces, algunas de ellas aquí ya las anticipamos, volviendo a nuestro programa, en estas causales de exoneración. Luego tendremos detendremos nuestra atención al régimen de los precios, ¿no? O sea, y a los métodos de evaluación, que eso es lo que seguramente a más de alguno le está interesando. Como quiera que solamente hay un abogado, lo que vamos a hacer es, enseguida voy a pasar a explicar todo lo que vamos a ver en el curso de estos días, en esta semana y en la siguiente, ¿no? Haremos un ejercicio, ¿no?, como una constancia de nuestra finalización del módulo y la aplicación de lo que hemos aprendido. Entonces, hay, por ejemplo, algunos métodos de selección, incluso hay uno de ellos que es fórmula. Entonces, veremos de aplicar esa fórmula, ¿no? Yo esto no lo hago cuando están los abogados, porque tienen miedo de fórmulas, creen que simples operaciones aritméticas, inclusive, ¿no?, suponen un conocimiento de la geometría euclidiana o de los números imaginarios, y se asustan, lo cual no tiene mayor sentido, porque en realidad son más bien operaciones de carácter simple y tal. Bueno, detendremos también ya hacia este miércoles y el viernes inclusive, detendremos nuestra atención en
garantías. Incluso hay reglamentos que a propósito de las garantías tenemos que tener presentes, ¿no? La ASFI inclusive ha establecido alguna reglamentación que debemos tener allí, en una carpeta, esas disposiciones para saber a qué atenernos, especialmente cuando toca, ¿no?, que tengamos que ejecutar esas garantías. Entonces, el problema no es que pidamos garantías, el problema a veces se presenta cuando tenemos que ejecutar las garantías, y más que un problema de que, o sea, vamos, que ese sea un procedimiento que lo ha de ver la unidad jurídica, por supuesto, pero eso ha de traer consecuencias y no el contrario, ¿no? Bueno. Ya el viernes y definitivamente para la próxima semana, ya este viernes, tendremos las principales actividades previas, ¿no? La confección del documento base de contratación, cuál es el contenido de este documento base. Hay una de ustedes dice que está trabajando con la ventanilla SICOES, entonces seguramente para ella ha de ser un tema muy grato porque ya está familiarizada. Es más, yo no puedo ingresar o no voy a ingresar a una revisión, a un paseo con ustedes, un paseo guiado, digamos, sobre el SICOES, porque lo bueno de el plan curricular de este diplomado es que tienen ustedes un módulo específico donde van a ir justamente, ¿no?, a ejercitarse en las páginas virtuales que tenemos. Algunos de ustedes incluso hizo referencia a que habían variado las disposiciones normativas en este tiempo de pandemia. Bueno, quizás no es que han variado, la norma no ha variado sustancialmente. Lo que han variado son los procedimientos que se han electronificado. Estamos apurando, inclusive, no solamente en nuestro país, sino en el resto del planeta, nuestros criterios para tener trámites, especialmente administrativos, ya electronificados, ese es el término exacto que debemos emplear, ¿no?, hacia 2023 y 2025. La AGETIC en ese sentido en nuestro país trabajó con un buen criterio de anticipación, porque inclusive en la Unión Europea se calculaba que hacia 2023, y a todos los demás países, Francia es uno de los países que está más adelantado en ese sentido, al igual que Italia, pero hacia 2023 todos los países ya iban a tener todos sus procedimientos posibles de seguirse, de tramitarse a través de Internet, de manera electrónica. Entonces, en nuestro país, por ejemplo, en materia tributaria, tienen ese deseo, ese propósito, y aun cuando hay todavía algunos problemas que se deben superar, que pareciera que no van a ser demasiado importantes, pero que ameritan nuestra atención, están en esa expectativa. Finalmente veremos lo que es la licitación pública nacional, licitación pública internacional, la adjudicación del contrato, y esto que he venido yo señalando, la adjudicación y eventuales contingencias, ¿no? A mí lo que en especial me interesa es que estén preparados, ¿no? Nadie dice que es lo que más que esto les va a ocurrir. Ojalá no les ocurra el tener que estar presentando informes reiterados porque el contrato resultó frustrado, sino que puedan culminar felizmente tanto en las expectativas que se hacen desde quienes están cumpliendo funciones en la función pública, están atendiendo a las entidades, como me han hecho conocer ustedes, como también desde el otro lado, del mostrador, porque ese es otro de los puntos en los que a mí me gusta detenerme. Bueno, no porque me guste exactamente y sea un placer mío y se los voy a imponer, sino porque es importante que veamos que en la contratación no es solamente, ¿no?, el punto o la perspectiva del Estado lo que nos interesa, sino también, ¿no?, lo que el proveedor, el suministrante de un servicio, de un bien,
tiene en perspectiva. Ese punto inclusive yo lo abordo con un poco más de detalle. El módulo más adelante, que a veces tengo yo la suerte y el privilegio de poder compartir, reiterar mi presencia en 2 módulos, imagínense, y es el módulo de contratos y recursos administrativos. En realidad, los contratos, ¿no? La parte formal, la parte que a veces no resulta tan fácilmente entendible de lo que nos dicen las normas básicas, y ese recurso administrativo. ¿Cómo se llama ese recurso administrativo en las normas básicas? Recurso de impugnación. Eso, recurso administrativo de impugnación. Eso se va a ver en el módulo 5. No vamos a adelantar, por supuesto, nosotros materia, dejaremos que cada módulo discurra por los canales por los que debe discurrir. Y bueno, pero fíjense ustedes que, o tengan presente ustedes, que ese recurso administrativo de impugnación es un recurso muy singular. Si bien tiene ciertos matices o ciertos caracteres que lo asemejan a los recursos administrativos comunes, tiene también su propia singularidad. Entonces, es bueno que ustedes conozcan eso, aun cuando no son del área jurídica específica. Bien, me han dicho nuestras autoridades y quienes están ejerciendo coordinación que el material ya está cargado en la plataforma. Yo suelo incluso dejarles el link para una biblioteca virtual, una biblioteca más bien del área jurídica en derecho administrativo, pero si alguien me muestra o tiene ese interés, son aburridos y viejos libros de derecho, y en el área, ¿no? Pero si alguien quisiera, desde luego me lo puede reiterar, si es que esa biblioteca no estuviera ya consignada en la plataforma. De todas maneras, dentro de lo que es ese material, a ver, voy a ver lo que yo quería hacerles saber o reiterarles, es que en lo que toca a la normativa, es muy deseable que ustedes tengan la más actualizada, que por supuesto la deben tener, pero las normas básicas que yo las llamo las azules, las voy a poner enseguida en pantalla y vamos a ingresar desde ya a revisarlas, no sin antes hacer alguna otra acotación sobre el trabajo, que creo que es muy importante que tengamos presente. Yo les voy a pedir que de estas sesiones un mapa conceptual, es decir, que tomen sus apuntes. Eso es lo que en el fondo les estoy sugiriendo que lo hagan. Muchos, he visto rostros muy jóvenes, están acostumbrados a hacer mapas conceptuales. Los globitos, flechitas, esta idea viene aquí, esta idea va allá. Háganlo. O en su caso, un resumen, pero un resumen crítico, donde formulen su propia posición, donde un resumen que tenga el carácter de resumen crítico, donde puedan expresar un punto de vista incluso diferente a lo que sustenta quien está actuando como facilitador, o a las mismas soluciones, que sería algo muy interesante, novedoso, inédito, en lo que toca a nuestras normas básicas. Entonces, Rocío Ibet dice, tuve problemas de audio. Bueno, Rocío, espero que ya haya superado y ya en algún otro momento podemos verla personalmente. Iré entonces o compartiré con ustedes las normas básicas. Entonces, esos mapas conceptuales
sería bueno que vayan haciéndolos en la medida en que vamos pasando, venciendo los días, teniendo estas nuestras reuniones de Zoom, para que no se les acumule. Entonces, tengan ustedes, primero, ¿no?, sus mapas conceptuales y, en su caso, vamos, no es algo definitivo, pero en su caso es muy posible que tengamos que pedirles, por ejemplo, la aplicación de una de esas fórmulas que les hablaba, ¿no? Estoy todavía con la idea que esa fórmula nos ayuda a entender, la vamos a ver enseguida, si no es hoy, la vamos a ver el día miércoles, y esa fórmula que a veces llama la atención a quienes no son exactamente o no están muy familiarizados con estas categorías, pero que tampoco resulta una cosa del otro mundo. Entonces, una aplicación así de simple o así de práctica. O en su caso, hacer la revisión de un documento base de contratación donde podamos encontrar algunos elementos que nos llamen la atención según vayamos consignando en la práctica respectiva. Eso sí, de entrada, ¿no? Entonces tengan ustedes sus mapas conceptuales. En realidad, lo que les estoy pidiendo, si ustedes se fijan, es que tomen apuntes, ¿no? La memoria es muy frágil y por ello es que preferiría que haya algo más de fijación de ciertas categorías a través precisamente de los apuntes bajo este formato, de mapas conceptuales que vayamos a tener. Eso en lo que se refiere al trabajo de aula virtual y la evaluación. Si tuvieran ustedes alguna inquietud para hacerme saber antes de ingresar a ver nuestras normas básicas. ¿Nada? Bien. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes ¿se ve la versión azul? Sí, Lick. Sí se ve, licenciado. Bueno, ya la conocen seguramente muchos de ustedes. Para quienes no estén tan familiarizados, esta es la versión oficial, ¿no? O sea, digo la versión oficial en el sentido que es la versión actualizada, la que se emplea en el Ministerio de Economía, ¿no? Y bueno, que es la que contiene incluso las disposiciones, las nuevas disposiciones incorporadas, ¿no? Por eso es un texto compilado, dice, porque ha recogido no solamente las normas básicas en su versión original, sino que inclusive ha recogido algunas otras disposiciones, que son las que se listan en la misma portada, y por supuesto las modificaciones ya introducidas en el texto. Está actualizado a septiembre de 2018, de hace 2 años, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes las otras disposiciones, el decreto 1497, el manual de operación del SICOI y el reglamento del RUP. Permítanme darles alguna, yo sé que en lo que toca a las normas básicas ya han tenido ustedes seguramente en el primer o en el segundo módulo, tengo entendido, ya una aproximación. Pero de todas maneras, yo debo insistir en lo que toca a algunas categorías específicas que tenemos en las normas básicas. Quizás una de las maneras de ponerles en evidencia esto que les estoy refiriendo es que la lectura de las normas básicas, estas, y cualquier otra disposición del nivel que sea, incluso constitucional, puede ser un artículo de la Constitución o el artículo de una ley
o de algún otro decreto, nunca, pero nunca es aislada. Jamás. Siempre es a la luz de todo el sistema jurídico, de lo que en términos bastante llanos, muy difundidos, decimos del ordenamiento jurídico. Entonces, no hay soluciones, cuidado, no hay soluciones, ¿no?, únicamente posibles de hallar en la literalidad de una de estas disposiciones de las que aquí vamos a encontrarnos, ¿no? A veces algunos abogados sienten ese prurito, creen que allí van a encontrar la respuesta a algún problema y se equivocan redondamente. Siempre, y eso es lo que ahora vamos a comenzar a adelantar, a anticipar, en las normas básicas y en cualquier otra disposición, tenemos que tener en cuenta los principios. Bueno, pero fíjense ustedes que en lo que toca a estas normas básicas, el decreto 0, ¿no?, resulta que no son las únicas, que en rigor en varias de nuestras entidades tendríamos que aplicar un conjunto o un referente normativo que incluso antecede, precede en importancia a las normas básicas. ¿Cuál es ese? ¿181? Los decretos. Eso, aquí tenemos nuestras normas básicas. Ahora yo les estoy diciendo, ¿perdón? Los decretos. ¿La ley 1178? Sí. No, su reglamento específico. Su reglamento específico es la norma más importante, si es que la tienen, ¿no? Es una norma más importante que sus normas básicas. Parece una paradoja, ¿no? Pero es que en orden de prelación, ¿no?, las normas más especializadas son las que se aplican preferentemente por sobre las normas más generales. Entonces, inclusive a la hora de elaborar sus licencias, ¿no?, ustedes tendrían primero que hacer referencia a su reglamento específico, luego a las normas básicas, luego a la ley del procedimiento administrativo, a la ley SAFCO, ¿no?, etcétera. Entonces, miren ustedes cómo pareciera un contrasentido. Algunos de ustedes me dirán, pero, oye, las normas básicas son un decreto y mi reglamento específico es simplemente una cuestión muy local, muy propia de mi oficina. Es que justamente en ese carácter tan singular reside su importancia. Entonces, aquí asistimos a una derogación de la idea generalmente difundida que el único criterio de prelación es el criterio jerárquico. Primero la Constitución, luego las leyes, luego los reglamentos o los decretos supremos y finalmente, ¿no?, otras disposiciones menores. Ese es el primero de los criterios, pero no es el único. En este caso, nosotros y en el ámbito administrativo vamos a aplicar siempre y con preferencia normas especiales sobre normas más generales. Entonces, ¿qué más especial que el reglamento específico? Ahora, por supuesto que hay cosas que su reglamento específico no dice. Por más que hayan tenido mucho cuidado en compatibilizar. ¿Quién compatibiliza el reglamento específico? Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así es. Entonces hay que tramitar ante el Ministerio de Economía la compatibilización, porque como el Ministerio de Economía está encargado de justamente tener las versiones, como hemos visto, la versión oficial, el texto compilado, etcétera, es el órgano rector en materia de la contratación administrativa, nada menos. Entonces, tiene que ser el que vea que no hayan cosas raras o extraordinarias que tampoco podrían presentarse grandemente, ¿no?
específicos. Pero ya les estoy anticipando, señores, ¿no? Cuál tiene que ser inclusive el orden con el que vayan ustedes a exponer las referencias normativas cuando tengan que hacer sus informes. Entonces, a la hora de hacer sus informes, primero, lo que dice su reglamento específico, segundo, lo que dicen las normas básicas. Aun cuando lo que vamos a ver nosotros, especialmente el día miércoles, nos vamos a detener en los principios, algunas definiciones que nos tienen que ilustrar un poco más sobre el sentido, sobre la orientación, no sobre el significado. Muchas de las disposiciones tienen una literalidad que se agota fácilmente al momento de la sola lectura. Pareciera que no revisten mayor dificultad. Pero lo que está por detrás, eso es lo que a nosotros nos interesa. No se olviden nunca, estimados participantes, que ya no es un curso de actualización, como esos que a veces salen incluso anunciados en los postes, ¿no? A la salida de, digamos, Contraloría, dice, plano de tal, está actualizando. La actualización sobre formularios y montos no reviste mayor dificultad. Es el contenido de la materia lo que verdaderamente nos debiera llevar a la reflexión. Y ya en un curso de diplomado, esa es la tarea que se espera que hagamos nosotros. Yo les voy a abandonar, acabo de recibir un mensaje, me están pidiendo que con carácter de urgencia me haga presente en otro lado, incluso voy a tener que salir de casa, tengo una emergencia, entonces me hubiera gustado con ustedes poder ver ya nuestras primeras disposiciones. Con carácter previo, no obstante, debo hacerles notar la estructura de estas nuestras normas básicas. Fíjense ustedes que tenemos un título preliminar, ¿no? Que está dedicado a las disposiciones generales, un primer título que es el sistema de contratación y bienes y servicios, y señores, eso sería todo, porque si ustedes se fijan, ¿no? Ya el otro título, ustedes ya no lo ven conmigo. Entonces sus normas básicas, de las normas básicas, solamente ven el primer y el segundo título, ¿no? O las disposiciones preliminares. El manejo de bienes no lo van a ver. Y por supuesto, el subsistema de disposición de bienes, menos. Entonces, esto lo conocerán, hay un auditor o una auditora, hay una contadora pública autorizada, entonces, esto lo ven ellos, ¿no? Incluso nuestros administradores, pero muchas veces no llegan al detalle de revisar todas estas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, miren qué es esto, una asignación a título gratuito, a título oneroso. Lo que estoy queriendo denotar con esto que les estoy refiriendo es que las normas básicas comprenden un universo mucho mayor del que usualmente a veces nosotros solemos formar alguna idea. Muy bien, señores, entonces iremos a las... Aquí están. Por eso dice este decreto, como es estas normas básicas, ¿no? Suponen un texto compilado porque fíjense ustedes todas las disposiciones anteriores. Y les cuento que aquí no están todas, porque, bueno, yo ya soy abogado desde 1905 y cuando salieron las primeras versiones de las normas básicas, les cuento que venían en resolución suprema, allá por los años 90 y pico, ¿no? Entonces, en algún momento se dijo, es que una resolución suprema no tiene mucho rango, mucha jerarquía normativa. Ese fue un error de percepción, pero bueno, la cosa es que dijeron ya, entonces que no venga con una resolución suprema, que venga con un decreto supremo, y fue así como cambiaron. La idea era tener, y por eso con esto ya
poco menos que estoy concluyendo esta parte. Vamos a ver el primero y el segundo artículo, me voy a tener que retirar, ¿no? La idea es que no tengamos problema a la hora de actualizar estas disposiciones, dada la dinamicidad que se tiene en la contratación estatal. En Francia, por ejemplo, ¿no? Tienen un código de contrataciones estatales. Entonces, resulta más difícil el poder modificar disposiciones que son de rango legal. En cambio, si tenemos disposiciones reglamentarias, los decretos son disposiciones reglamentarias. Entonces, constitución, ley y reglamento no son decretos supremos como los viejos textos de derecho administrativo, sino son reglamentos. Y los reglamentos constan de decretos supremos, decretos reglamentarios, decretos ejecutivos, ¿no? Etcétera. Toda una tipología amplia y que mucho depende incluso de la denominación que en cada país, que en cada sistema jurídico vengan a atribuirle. Entonces, de allí es la importancia de tener presente o por qué tenemos aquí decretos y no tenemos una ley, ¿no? Esa es la razón. Bien, entonces esta versión, veamos rápidamente. Fíjense ustedes, ¿no? El subsistema o el sistema de administración de bienes y servicios. ¿Cuántos sistemas tenemos en la ley SAFCO, señores? Rápidamente. 8. 8, licenciado. Así, pueden ustedes dudar de sus nombres. Pueden dudar del nombre de sus hijos, de lo que no pueden dudar es de esto, porque gracias a estas cosas ustedes no pueden ganar el pan a llevar a sus casas, sacar adelante a sus hijos y tal, por eso es muy importante. Entonces, este es uno de los 8, ¿no? Este es el sistema de administración de bienes y servicios. Miren, es un conjunto de normas y ahí está, de carácter jurídico, técnico y administrativo, ¿no? Entonces, ahí están los 3 subsistemas que componen nuestro sistema. Lo que hemos visto al principio, les decía, ¿no? Vamos a ver nosotros el subsistema de contratación de bienes y servicios en este diplomado, ¿no? El de manejo de bienes no, y tampoco el de disposición de bienes, ¿no? Entonces, el artículo 3, ahora sí, a modo de ir cerrando, recoge el catálogo de principios. Entonces, en este catálogo de principios que vamos a contrastar con los principios que están en la ley del procedimiento administrativo, veremos nosotros o nos detendremos en algunos que son muy sugestivos o sugerentes. Por ejemplo, el de participación. Es decir, ¿no? El que todos eventualmente podemos, ¿no? ser proveedores, suministrantes del Estado o de las entidades públicas, ¿no? Bueno, aquí hay algunos errores en la redacción, se habla de procesos de contratación. Aquí no son procesos, son gestiones, pero bueno, así lo han denominado las normas básicas. Otro, el principio de economía. Aquí no tiene nada que ver con el bolsillo o los pesos, ¿no? Aquí se están haciendo referencia a los procedimientos, a la gestión que deberá desarrollarse con celeridad y ahorro de recursos. Por eso es una gestión económica, no en el sentido que cueste menos, sino en el sentido, ¿no? que suponga menos pasos, menos rigores formales, hasta donde se pueda. Por supuesto que están, miren ustedes, voy adelantando, las 4 Es, economía, eficacia, eficiencia, equidad. Albricias, porque para los administradores, ¿no? Estas son categorías muy gratas, sobre las que nosotros detendremos una vez más nuestra atención. Y luego vienen estos que para mí son de especial trascendencia, la libre participación, ¿no? Dado que estamos en una economía más o menos abierta, ¿no? Hay, entre comillas, ¿no? una suerte de mercado
donde se presentarán proveedores y que lógicamente el único consumidor o usuario, ¿no?, es el Estado y es el de las contrataciones públicas estatales, ¿no? Entonces, revestido ese mercado con estas notas de la libre participación. La responsabilidad, insistiremos eso en la siguiente ocasión, y la transparencia. Para el día de mañana tienen ustedes previsto un video que ya está en su plataforma. Hay martes y jueves son los días de los videos, pero no he querido poner 4, sino apenas 3. Entonces pueden aprovechar incluso de ver el primero de esos videos para que mañana tengan una idea más completa. Les agradezco mucho por su atención y les reitero mi agradecimiento también adicional por hacerme partícipe de su formación y desde luego de su atención. Muchas gracias, estimados participantes, y buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doc. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.